Les saludo nuevamente desde Ciudad del Rey, aunque estamos en otro lugar, pero sí dirigiendo este mensaje a Ciudad del Rey y a todos aquellos que en Facebook Live nos ven o luego en YouTube, cuando el video sube allí, para saludarles, para traerles el mensaje de la palabra de Dios, pero también para compartir una canción que vamos a estar escuchando desde ahora. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración, Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no
nuevamente para compartir ahora sí la palabra del Señor en este día que se ha dado, por lo menos hoy cuando estamos grabando que está lloviendo, pero siempre es una bendición, cualquiera sean las condiciones climáticas, de alguna manera favorecen la tierra o nuestras vidas. Bien, hoy quiero hablarles de la carrera que es la vida cristiana, la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Dice Pablo, la carrera de la fe. Y hay algo que bueno, iremos leyendo pasajes en los cuales Dios vaya dándonos luz para que esta palabra sea una palabra que nos anime, ¿verdad? Una de las cosas que a través de la vida cristiana he aprendido es que corremos una carrera, pero no es una carrera que nos deje exhaustos, porque no corremos solos, el Señor va con nosotros, esa es su promesa. No es una carrera que nos quite la fuerza, no es una carrera que nos destruya, es una carrera que tiene el premio que el mismo Señor ha de darnos, eso dice la palabra. Ahora, como es una carrera que se presenta de una manera diferente a lo que podamos tener en mente. Por ejemplo, en 1 Timoteo 6:12, allí Pablo presenta esta carrera como una, o esta pelea, dice, la pelea de la batalla, la carrera y la batalla, las dos cosas, ¿no? Para entender este último concepto, 2 Timoteo capítulo 4. Vamos a comenzar por allí, porque la idea de compartir esto es que siempre podamos estar conscientes de que estamos corriendo, porque en la carrera de la fe, en el camino cristiano, vamos a encontrar cosas que nos distraen, que nos desvían, que nos paralizan o de alguna manera a veces hasta nos pueden sacar de la carrera, ¿sí? Pero la idea del Señor representar esto como una carrera a través de Pablo es que nosotros seamos conscientes de eso y que nunca dejemos que algo nos detenga, ni siquiera la rutina, ni siquiera nuestro pensamiento, sino que siempre encontremos la motivación para estar avanzando. Y eso no tiene que ver con el avance físico, sino que tiene que ver con que en lo espiritual nunca dejamos ni de correr ni de pelear. Eso lo vamos a ver ahora. Yo creo y siempre les comparto que al entrar en la vida cristiana, el día que aceptamos a Cristo en el corazón, el día que nacimos de nuevo, comenzamos un proceso de maduración y en algún momento, como dice Gálatas 4, maduramos al punto tal que, siendo niños espirituales, dice allí la palabra, que tenemos derecho a todas las cosas, pero no diferimos de un esclavo. ¿Por qué? Porque no sabemos o no tenemos conciencia de lo que Dios nos ha dado, de quiénes somos en Dios. Entonces, como no podemos manejar esas cosas, somos inmaduros, entonces no hay madurez ni conciencia de las cosas que Dios nos dio. Pero en el momento en que nosotros somos conscientes de nuestra vida en Cristo, de nuestra nueva vida, del momento en que nosotros somos conscientes que el Espíritu Santo vino para morar en nosotros, para fortalecernos y para usarnos, desde ese momento nos encontramos en una verdadera batalla. No quiere decir que antes no la hubiera. A veces tenemos la ventaja o la bendición que cuando aún no peleamos la batalla, hay otros que están peleando la batalla por nosotros, están orando, están alimentándonos espiritualmente, alimentándonos con la palabra, pero llega un momento en que somos conscientes y entonces nos damos cuenta que estamos en medio de una batalla espiritual y en medio de una carrera en la cual tenemos que correr. Dice Pablo también, dando el mismo ejemplo de la carrera, en un momento dice que los que corren en el estadio, dice él, corren de manera que alcancen el premio. Dice, se abstienen de muchas cosas, se preparan, se centran, se concentran
en lo que están haciendo. Entonces esto es algo que va sucediendo en la vida del cristiano, que va madurando, que va creciendo, y llega un momento que es algo que es continuo, no es inconsciente, pero es continuo, y termina siendo una carrera en la cual vemos que de verdad vale la pena involucrarse, ¿no? Pero bueno, quiero ver si puedo explicarles un poquito esto que quiero compartirles. Aquí en 2 Timoteo, capítulo 4, desde el verso 7, dice así. Pablo le está hablando a Timoteo y le dice: he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora, aquí hay algo. Pablo está hablando de dos cosas que no son diferentes, pero él los toma como una comparación para la vida cristiana. Él habla de una carrera y él habla de una batalla. Él dice: he peleado la buena batalla. Yo creo que le está diciendo: le he dado una buena batalla al enemigo. Le he dado una buena batalla. ¿Qué es una buena batalla? Una buena batalla termina siendo buena si en verdad en esa batalla somos vencedores. Y bueno, y la carrera tiene que ver con esas carreras donde uno puede imaginarse la vida cristiana como una carrera con obstáculos, ¿verdad? Quiero compartirles un recuerdo que hoy venía a mi mente. El otro día comentábamos en la familia, cuando hace unos 15 años capaz, o un poquito más, llegó a nuestra casa la primera computadora. Para nosotros era toda una novedad, y recordábamos que aquellas computadoras grandotas con pantalla, con teclado, tenían muchos elementos. Y recuerdo que la capacidad del disco duro de aquella computadora era de 6 GB, ¿verdad? Y para nosotros era toda una novedad. Y bueno, lo teníamos, recordábamos con... A veces las nostalgias son buenas, ¿no? Y entonces me estaba acordando que en esa computadora ya venía cargado algunas cosas. Venía, me acuerdo, un programa en el cual uno podía recorrer las distintas partes del cuerpo humano y averiguar allí datos clínicos y cosas así, anatomía, medicina básica o algo así. Pero había algo especial allí, había una carrera. Era una carrera de motos, que no recuerdo si la habíamos cargado nosotros, venía con la computadora, pero era un juego, era una carrera. Y bueno, nosotros al principio no sabíamos usar bien todo esto, pero bueno, entrábamos allí y corríamos la carrera. Pero en un momento descubrimos que la carrera no constaba solo de correr en esas motos virtuales, sino que de pronto había entre los competidores una batalla dura, ¿no? En algunos momentos uno de los competidores descubrimos que había una tecla que uno tocaba y tiraba una patada al otro competidor. Entonces ahí teníamos lo que Pablo presenta aquí: una carrera con batalla, o una batalla con carrera. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. Ignorar nuestra condición cristiana y estar imbuidos en una batalla espiritual no nos saca de allí. Ignorar esas cosas no nos saca de allí. No pelear, al contrario, todo esto va provocando una derrota en nosotros, y el no correr esa carrera va provocando en nosotros el quedarnos atrás, el paralizarnos y dejar de visualizar la meta. Entonces, Pablo ve esto, seguramente él en otras condiciones, en el tiempo antiguo, él hablaba de una batalla y de una carrera. Él decía: he peleado la buena batalla, he dado una buena pelea, he dado una buena batalla y he acabado la carrera. Él dice: he llegado a la meta o al propósito que tenía en Dios o que Dios tenía en mí. Y eso es lo importante, ¿verdad? Que haya algo que esté delante de nosotros permanentemente. Seguramente hay cosas en el futuro de nuestra vida que no conocemos, pero es bueno visualizar que Dios siempre tiene para nosotros algo más, algo mejor, no mirando solamente lo material, sino en todas circunstancias de nuestra vida,
considerar que Dios nos llamó con un propósito y que ese propósito siempre será, como dice Pablo aquí, el premio. Dice que la corona que me está guardada, dice él, ¿no? La cual me dará el Señor. O sea, él sabía, él entendía que aquella vida, que cuando uno la recorre en el libro de los Hechos o en algunos otros acontecimientos de la vida de Pablo, cuando uno la recorre uno se da cuenta que fue una vida que no le faltaron emociones, no le faltaron dificultades, no le faltaron sufrimientos, pero podemos ver a Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 16, en un versículo muy cortito, allí al final de la carta a los tesalonicenses, la primera carta, donde él dice una frase que está en un versículo 5:16, dice, estad siempre gozosos. ¿Sí? Entonces uno dice, este hombre logró algo que de pronto yo no lo veo o no lo entiendo, cómo en esas luchas, en esas dificultades, en esas prisiones, castigos que Pablo sufría, es alguien que puede decir, estad siempre gozosos. Esto quiere decir que él vivía esa vida de pleno gozo. Él habla más de una vez de estar gozosos. Él habla más de una vez de alegrarse, de gozarse en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque él pudo descubrir ese secreto. Ahora, tenemos que tener claro una cosa, las metas en Dios, como por ejemplo alcanzar el gozo de la vida cristiana en medio de las batallas o de la carrera, no es un mérito humano, no es un mérito personal. Sí es un mérito o un premio o algo que viene de parte del Señor cuando nosotros nos acostumbramos a la rutina espiritual de, por ejemplo, la oración, la lectura de la palabra, el congregarnos y crear comunión con nuestros hermanos, en fin, en vivir la vida espiritual. El fruto del Espíritu, dentro del fruto del Espíritu está el gozo, está la paz, está el amor, está la fe, está también la bondad, la benignidad. Son cosas que aparecen como frutos, que no son frutos humanos, no son méritos humanos. No, yo soy tan gozoso, yo tengo tanta fe. Son frutos de Dios, son frutos del Espíritu, pero no vienen si no hay una permanente carrera y batalla. No por alcanzar esas cosas, porque esas cosas surgen como fruto, sino por alcanzar la meta, el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Y yo he encontrado, hermanos, que la práctica espiritual es la que va haciendo la obra, es la que permite al Espíritu Santo ir haciendo la obra en la mente. Uno encuentra a veces cristianos agobiados en sus pensamientos, en la falta de paz, en el nerviosismo, en la inquietud, en el estrés, en todas esas cosas, y uno dice, ¿cómo salir de ahí? Bueno, no se sale solo con una oración, no se sale solo con un rechazo, se sale sí en principio con rechazo de esa situación, pero después con la práctica permanente, con la práctica que tiene que ver con estar en el Señor. No se trata de fanatismo espiritual, sino de llenar nuestra mente con las cosas adecuadas, ¿verdad? Entonces, leo este versículo de nuevo y voy a buscar otro en 1 Timoteo. Porque aquí Pablo está hablando de la culminación. Como yo quería mostrarles lo que es la carrera y la batalla. O sea, una carrera con batalla. Ya no estamos hablando con obstáculos. Una carrera con batalla. ¿No? Una carrera con buena batalla, dice Pablo, ¿no? Y él dice que ha terminado, que ha acabado, dice, ha peleado la buena batalla y ha acabado la carrera y ha guardado la fe. Esas son cosas que Pablo ve al final de su vida, en sus últimos días, que él ha vivido. Ahora, ¿qué dice en 1 Timoteo cuando él le está dando el consejo a Timoteo? Él está hablando de alguien que comienza una vida, en este caso pastoral. Es evidente que Pablo había discipulado a Timoteo y ahora lo estaba dejando como pastor en la iglesia de Corinto. Entonces dice en 1 Timoteo capítulo 6, el verso 11, y aquí hay el consejo de un hombre, de un hombre maduro en Dios para con un joven, ¿verdad? Y él le dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces aquí hay cosas de las que yo les decía.
cuando uno sigue estas cosas, son cosas que van llenándonos, y todo aquello que es un peso sobre nuestra vida, la tristeza, la amargura, la queja, la crítica y todas esas cosas son pesos sobre nuestra vida. No podemos correr con todo eso, y mucho menos pelear. Pero Pablo le dice, tú sigue estas cosas, desecha lo otros, y Dios le está hablando, Pablo le está hablando de cosas que le ha estado hablando en la parte previa del capítulo 6, que les invito a leerlo. Pero en el 11 entonces él dice, pero tú huye de estas cosas. O sea, seguramente Pablo le acababa de mostrarle muchas cosas que él tenía que dejarlas, ¿verdad? Entonces él dice, huye de estas cosas y sigue. Estas cosas sí síguelas. Sigue la piedad, la justicia, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. O sea, Jesús testificó delante de Poncio Pilato. Dice, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, mira estas cosas, practícalas, pero huye de estas otras. Entonces, siempre habrá un mérito, ¿sí? Pero ese mérito es del Señor. O sea, el Señor gestó todas estas cosas. Él las puso en nuestro camino. Él nos las da como equipamiento para pelear la buena batalla y para correr la carrera. Y también nos dice, estas otras cosas no las puso Dios, y por tanto no tenemos por qué llevarlas, porque seguramente no nos dejarán correr con libertad ni pelear una buena batalla. El crecimiento, la maduración, el saber tomar las armas espirituales, eso viene de la práctica, como todas las cosas. Viene de la práctica. Aquí dice la buena profesión, la profesión de la fe, la profesión del testimonio. Son cosas por las cuales si nosotros nos esforzamos, nos costará mucho más alcanzarlas. Pero si nosotros practicamos, por otro lado, esas cosas vendrán, ¿sí? Vendrán de parte de Dios, porque Dios las puso como equipamiento para nosotros. Estaba recordando un pasaje que quizás no lo leamos ahora, pero en Mateo 12, 35, 36, Pablo dice que la mente, nuestra mente, dice, es como un tesoro. Dice, y él dice allí, el Señor Jesucristo es el que habla allí, en Mateo 12, 35, 36, él dice, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Entonces, esto no se está refiriendo a la maldad, a la maldad o a la bondad. Se está refiriendo específicamente a esto. El hombre con Cristo en su corazón, el hombre, la mujer, nacidos de nuevo, tienen la posibilidad o tienen un tesoro. Imagínense como ustedes quieran, yo me imagino un baúl, ¿no? Él habla de la mente como un tesoro. Y dice, de ese tesoro, dice, el hombre bueno sacará cosas buenas. ¿Qué quiere decir esto? Que el que está en Cristo, no es que el que no está en Cristo está siendo catalogado como el hombre malo, pero sí quiere decir que todo lo que hay allí de repente no es lo bueno. Entonces cuando alguien va a pensar, cuando alguien va a hablar, cuando alguien va a actuar, el versículo que sigue a estos dos versículos, 37, dice que daremos cuenta de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Entonces, el buen tesoro es algo que Dios nos da, es algo que Dios va adicionando. Digamos que el tesoro, el baúl, el recipiente ya está allí cuando comenzamos la vida cristiana, pero está en nosotros el poder llenarnos de todo lo que pertenece al Señor, para que cuando sea el momento de sacarlo, ya sea pensando, hablando o actuando, lo hagamos de buena manera. Como les decía hoy, no es un mérito propio, pero es un mérito de que en un momento ya no hay allí ninguna cosa mala. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, o sea, no va a haber otra cosa. No es mérito nuestro, es el Señor. Pero debemos nosotros asumir esa
esa posición. Él nos pone en una posición en la cual dice, todo esto te lo he dado para que eches mano de ello. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. ¿Mm? Y de Jesucristo dice que nos ha dado todas estas cosas, que nos ha proporcionado la vida eterna y con ella todas las cosas. Entonces, redondeando un poco el concepto, nuestra vida es una carrera y nuestra vida es una batalla, las dos cosas. Pero debemos estar siempre conscientes de esto, aunque en el momento actual la parte intelectual, a veces la parte física, la parte económica también, nos quieren hacer ver que estamos estancados. Eso no pasa en lo espiritual. En lo espiritual no hay estancamiento si nosotros estamos practicando, como Pablo le aconseja a Timoteo, la piedad, la bondad, la fe. O sea, si estamos practicando la oración, la lectura de la palabra, el pensamiento bueno y desechando lo malo, ¿sí? Como el Señor nos enseña, entonces nunca podemos estar estancados, nunca podemos estar paralizados, ¿sí? El apóstol Pablo enseña muchas veces estas cosas. A mí me gusta estudiar un poco el pensamiento de Pablo, ¿verdad? Pero fíjese que hasta tenemos una ventaja y una posibilidad mucho mayor. En 1 Corintios, Pablo también enseña que no solo tenemos la posibilidad de entender su pensamiento y sus enseñanzas, él dice que hay un momento, a ver si no lo compartimos en lectura, por lo menos la mención y que ustedes lo puedan buscar en casa, pero está en 1 Corintios capítulo 2. Allí va a hablar también el Señor, o Pablo mejor dicho, de qué mente, cuál es la mente que tenemos, ¿verdad? Y entonces Pablo empieza hablando de que hay cosas que están en el corazón de Dios y que así como el espíritu del hombre escudriña lo profundo de lo que hay en el hombre, también el espíritu de Dios escudriña lo profundo de Dios. Él está hablando ahí que nuestra comunión, la revelación de Dios viene a nuestro espíritu, ¿sí? Entonces cuando nosotros nos alineamos con Él, dice Él en 1 Corintios capítulo 2, en el verso 9, que hay cosas que ojo no vio, que hay cosas que oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre. Y esto es porque cuando está hablando del hombre natural, pero él dice, pero Dios, el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña y dice aún lo profundo de Dios. O sea, cuando nosotros crecemos en lo espiritual, seguramente nuestro espíritu, o ese tesoro del cual habla Jesús, está equipado de alguna manera con solamente cosas que nos van a edificar y que nos van a dar crecimiento. No se trata de una amnesia en la cual uno se olvida de todas las cosas, porque las cosas que pasamos, buenas o malas, están allí y las vamos a recordar. Pero sí nos vamos a dar cuenta que hay momentos en que no recurrimos a las cosas malas, porque nos damos cuenta que cuando recurrimos a esas cosas, o viene tristeza, o viene amargura, o viene enojo, o viene ira, o qué sé yo, son momentos que nosotros decimos, no, yo lo puedo recordar sin problema ninguno, pero como no están atesoradas, como yo no pienso sacarlas para compartirlas, simplemente voy a sacar lo bueno que pone el Señor, lo que Él ha puesto en el corazón, porque he aprendido, y eso quisiera yo que ustedes crean, piensen o digan, declaren, que he aprendido a limpiar el tesoro, del buen tesoro de su corazón sacan cosas buenas. Y uno dice, pero las cosas malas están allí, sí, pero no tengo por qué sacarlas. Entonces, se hace luego como una rutina, y esto es donde dice aquí el apóstol Pablo, Dios, por medio del Espíritu, de su corazón, de su mente, porque en el verso 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay una unión allí entre todo lo que es el pensamiento, las palabras y el espíritu, ¿sí? Y eso, dominado por el Espíritu Santo, es algo que realmente es una bendición y que producen el poder correr esa carrera sin el peso que nos carga, que nos frena, que está allí en Hebreos capítulo 12,
sin la maldad, sin la iniquidad, sin todo aquello que nos trae. Nosotros le podemos llamar, no sé, malos recuerdos, le podemos llamar nostalgia, pero cuando uno ve que si eso aflora apenas en nosotros, los frutos no son buenos, ni tampoco nos dejan avanzar. Así que quiero cerrar un poquito el concepto de todo esto, y es que busquemos siempre una motivación para correr, busquemos siempre una motivación para pelear, y no dejemos que ni siquiera nuestro pensamiento o la rutina o el enemigo que anda como león rugiente nos convenza de que en este momento no tenemos que pelear, en este momento no tenemos que correr, o en este momento no podemos, que tampoco es bueno. Entonces decir, no, yo sé que estoy imbuido, estoy metido en una buena batalla y en una carrera que tiene su premio delante del Señor. Entonces, básicamente, no haya en nosotros rutina. La rutina paraliza. No haya en nosotros pensamientos depresivos, pensamientos de freno. No. Delante de nosotros hay una carrera, la tenemos que ir corriendo. Las circunstancias serán diferentes, ¿sí? Vuelvo a hablarles de Pablo. Las circunstancias de Pablo siempre fueron diferentes, pero era un hombre que podía decir, está siempre gozosos. Las circunstancias de Pablo eran diferentes, pero él decía, regocijados en el Señor siempre. O sea que él tenía determinado estas cosas, tenía determinada una carrera y una batalla, pero él decía, nada puede hacer que perdamos el gozo, porque en definitiva el gozo es un fruto del Espíritu y es parte del equipamiento que Dios nos dio para avanzar. Así que, queridos hermanos, delante nuestro siempre habrá alguien, y a veces si no estaremos nosotros, con nosotros mismos, pero siempre habrá alguien, sea la familia, sean discípulos, sean personas con las quienes nos cruzamos para conversar. Tengamos en cuenta que siempre nosotros tendremos un buen tesoro de donde sacar cosas que a otros los bendigan, y compartir lo que Dios nos da siempre será mejor. Dice la palabra, más bueno es o mejor es dar que recibir. Entonces, tengamos conciencia de esto. Dios nos dio un buen tesoro, y en la carrera y en la batalla no nos impedirá nada, ninguna circunstancia nos impedirá sacar de ese tesoro lo bueno y compartirlo en todas las áreas, sea en palabras, en pensamientos, en actitudes que bendigan. Eso es lo que nos enseña el Señor. Entonces, sigamos corriendo la carrera. No miremos las circunstancias que nos rodean como algo que nos paraliza. Veamos que Dios siempre mantiene vivo un propósito en nosotros, que solamente nos toca orar para pedirle, Señor, yo quiero conocer mi propósito si no lo tengo claro, y si no, igual así no dejaré de pelear, no dejaré de correr, porque sé por tu palabra, le podemos decir al Señor, que hay un premio, ¿sí? Y que lo voy a alcanzar. Así que me gustaría orar con ustedes, y bueno, le pido a Dios que ese concepto que de pronto yo tengo claro dentro de mí, pero que quiero compartirles, llegue a sus vidas, llegue a sus corazones, y sea, si hay por alguna razón el haber quedado detenido, sea en este momento como un impulso nuevo que recibe en su vida. Si está caminando y si está batallando, bienvenido, y a seguir adelante, y bueno, y juntos, en oración, en visualización de las metas, de lo que Dios quiere. Aquellos que nos conocen, aquellos que se congregan con nosotros desde hace un buen tiempo, Dios nos dio una palabra hace un tiempo también, que Dios quería traer un avivamiento. Entonces sabemos que dentro de nuestro camino, de nuestra carrera, de nuestra batalla, en algún momento hay un avivamiento, un despertar espiritual que Dios traerá a la iglesia de Ciudad del Rey, por lo cual debemos estar orando siempre, y dentro de tantas metas y visualizaciones que podamos tener, esta está allí. Así que
como siempre les digo, voy a hacer una oración breve al principio para aquellos que de pronto están viendo, escuchando y necesitan a Cristo en su corazón, necesitan el entender y el querer comenzar una carrera donde Dios es el que va con nosotros según su promesa. Y bueno, vamos a hacer esa oración donde vamos a recibir al Señor en el corazón. A mí me gusta hacerla porque es para mí también como una renovación, y para aquel que aún no tiene a Cristo en el corazón es una buena oportunidad. Pero luego vamos a orar con autoridad y vamos a orar para que Dios en verdad nos ayude a despojarnos de todo aquello que no nos deja correr o pelear la batalla y la carrera cristiana, y vamos a pedirle al Señor renovar nuestras fuerzas en Él para proseguir en este camino tan emocionante que es la carrera cristiana. Así que bueno, vamos a orar para aceptar al Señor Jesucristo en el corazón. Amado Padre, oramos en el nombre de Jesús. Señor, me uno a todos aquellos que están viendo, que están escuchando y que dicen en su corazón: yo necesito comenzar una vida cristiana, yo necesito comenzar una nueva vida. A veces sin Cristo en el corazón ha habido peso en el corazón. Ahora yo me uno a ellos, Padre bueno, para que toda carga sea quitada y para que repitan esta oración. Señor Jesucristo, yo creo que tú viniste para salvarnos, para rescatarnos, para llevar nuestras vidas a la eternidad. Y por eso, Señor, todo aquello que hasta aquí he vivido sin tener en cuenta tu propósito, tu vida, tu muerte en la cruz por mí, hoy, Señor mío, acepto que esa muerte fue para llevar mis pecados y para hacerme libre. Te recibo hoy en mi corazón, Jesús, y declaro que a partir de hoy nazco a una nueva vida, y que esta vida es una vida de victoria porque Cristo ha vencido. Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador, y en el nombre de Jesús te recibo en mi corazón. Amén. Amén. Sencillamente esto es lo que a veces nos pone en una carrera que hasta hoy no hemos corrido, pero a veces también puede pasar que nos parezca que nos detuvimos o que ya no estamos peleando y alcanzando las metas para las cuales Dios nos llamó. Así que ahora quiero orar también por el pueblo de Dios y le pido al Señor que estas palabras sean para fortalecernos y para seguir avanzando, ¿sí? Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, el privilegio de poder acercarnos a tu trono de misericordia, tu trono de poder, tu trono de gracia. Señor, utilizamos ese privilegio de poder acercarnos a tu presencia, y en el nombre de Jesús de Nazaret traemos ante ti nuestra vida, Señor, para pedirte que a través del Espíritu Santo, que a través de tu palabra, hagas la obra de quitar de sobre nosotros todo aquello que no es del buen tesoro que tú nos diste. Saca, Señor, toda tristeza, toda amargura y todo aquello que nos frena, todo aquello que nos detiene, Señor, y en el nombre de Jesús pedimos, Señor, poder seguir avanzando, poder seguir peleando, visualizar que en Cristo Jesús tenemos victoria, que la sangre de Cristo nos da esa victoria, que la cruz del Calvario es nuestro altar de victoria, que todo espíritu, que todo enemigo ha sido vencido. En el nombre de Jesús de Nazaret nos despojamos, renunciamos a todo peso que nos asedia, a toda tristeza, a toda amargura, a todo recuerdo de dolor, a todo recuerdo que trae heridas. En el nombre de Jesús declaramos victoria en Cristo Jesús. Nos declaramos libres, nos declaramos livianos, preparados para seguir peleando la buena batalla, para correr la carrera en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, imparte sobre cada uno nuevas fuerzas. Tu palabra dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Por tanto, en el nombre de Jesús, reciban, Señor, cada uno de aquellos que está viendo, que está escuchando, nuevas fuerzas en el Espíritu. Señor, tócalos. Todo aquello que les agobia, todo aquello que les entristece o les frena, llámese enfermedad, tristeza o amargura, en el nombre de Jesús, salga de sus vidas.
Señor, que toda cadena se rompa, que toda maldición en la cruz del Calvario se diluya en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu poder. Amén. Amén. Bien, no quiero despedirme sin antes recordarles que el sábado 5 de septiembre estaremos reuniéndonos a las 19 horas. En vez de las 18 será a las 19, una hora más tarde, porque vamos a estar concurriendo a la inauguración de nuestro centro de convención de la Iglesia de Dios en la ruta 8 del kilómetro 22. Y bueno, a raíz de los protocolos no puede ir todo el pueblo de Dios, pero es necesario hacer esa inauguración para que luego podamos usarlos para diferentes eventos. Es una bendición que tengamos ahora nuestro propio lugar para, por ejemplo, celebrar las convenciones a nivel nacional. Pero bueno, el dato es este: 19 horas, sábado 5 en Ciudad del Rey, una hora más tarde de lo habitual. Lo esperamos allí. Recuerden nuestro teléfono 097-353694 y a través de WhatsApp pueden llamarnos, pedir oración, darnos un testimonio si quieren también. Y nos van a encontrar en Facebook Live, nos van a encontrar en YouTube como Iglesia Ciudad del Rey. Y allí tendrán nuestras prédicas y nuestros mensajes. Bueno, muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga mucho.